Muy buenos días mis chicas y chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis los preparativos de vuestra boda? Yo soy Laura y como sabéis en mis vídeos os ayudo a organizar vuestra boda paso a paso. Y después de haber hablado sobre el calendario de preparativos, el lugar de celebración, el vestido de novia, el maquillaje, peluquería, fotógrafo, invitaciones... Un momento. Hago un inciso. Si no sabes de lo que estoy hablando, es porque deberías suscribirte. Si no lo has hecho todavía, te estás perdiendo un montón de información sobre temas que te van a ayudar muchísimo en la organización de tu boda. Así que hazlo. Dale al botoncito de suscribir, dale a la campanita para que te avise de los vídeos que vayamos subiendo y así no te perderás nada de información. Una vez lo hayas hecho, ya estamos listos para continuar. Como te decía, después de haber hablado sobre tantos preparativos, ha llegado el momento de que hablemos de lo que es la esencia, el núcleo, el corazón de tu boda, que es nada más y nada menos que la ceremonia. Sí, porque después de toda esa locura de preparativos, no deberíais olvidaros de que todo esto lo estáis haciendo porque os casáis, y para casaros necesitáis una ceremonia que esté a la altura de vuestra boda. Y este tema tiene mucha chicha, mucha información. Porque podemos hablar sobre un montón de cosas como tipos de ceremonia, oficiantes, música, lecturas, tiempos para los preparativos. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Así que coge algo para anotar las cosas que necesites, ponte cómoda y no te pierdas este vídeo. Hola, soy Laura Casanova y hoy os ayudo a organizar la ceremonia de vuestra boda. Como tenemos un montón de cosas de las que hablar sobre las ceremonias, vamos a dividirlas en dos principales que serían las religiosas y las civiles. Haremos dos vídeos, este es el primero, el que estás viendo, en el que vamos a hablar sobre las ceremonias religiosas y en el siguiente trataremos las civiles. Y aunque hay infinidad de religiones, de ritos y demás, nos vamos a centrar en una que es la que yo creo que más os va a interesar a la mayoría de las que me estáis viendo y que os interesan las ceremonias religiosas, que son las ceremonias católicas. Para preparar una ceremonia católica vamos a dividir los preparativos en dos fases, que sería la primera, lo que es reservar el espacio y comenzar a tramitar el expediente matrimonial, y la segunda en la que ya empezaríamos a darle forma a vuestra boda. Comencemos con la primera fase. ¿Cuándo debemos empezar a buscar el lugar de celebración de la ceremonia? Depende mucho del tipo de templo en el que os queráis casar. Si os gustaría casaros en una iglesia, una parroquia que esté muy solicitada, que sea un lugar importante y que esté muy solicitada, seguramente tendrá una lista de espera muy larga. Y muy larga me refiero a que hay sitios que quizá es un año, pero hay lugares que llegan incluso a 2 o 3 años de lista de espera. Por eso, si crees que la iglesia en la que queréis casaros va a ser una de estas, lo mejor es que vayas a pedir fecha lo antes posible, porque eso es lo que va a marcar el punto de salida del resto de preparativos. Por norma general, las iglesias pequeñitas, las normales, no suelen estar tan solicitadas y no solo no tendrá lista de espera, sino que incluso tienen una fecha en la que se abren las listas para pedir fecha para ese año. Sea cual sea el caso, tendrás que hacer lo mismo, acercarte a la iglesia y preguntarlo. Una vez tengáis la fecha pedida en la iglesia, deberíais empezar a tramitar el expediente matrimonial. Para hacerlo, deberéis ir al registro civil, rellenar la solicitud que os van a facilitar y tendréis que llevar documentación del tipo DNI o documento de identidad, el certificado de nacimiento y el certificado de empadronamiento. Y para las bodas religiosas, el expediente matrimonial se completa con trámites que te va a pedir la propia iglesia. Ellos, además de estos documentos, te van a pedir dos más, que será la partida de bautismo y el certificado de haber realizado los cursillos prematrimoniales. Esto será la norma general, solo en algunos casos excepcionales os van a pedir alguna otra documentación. Estos casos pueden ser si estáis divorciados, si estáis viudos o si alguno de los dos no está bautizado o comulgado. Es importante que tengáis en cuenta que la mayoría de estos documentos tienen una caducidad que generalmente suelen ser de 6 meses, así que no os demoréis demasiado y controlad esto porque a veces se caducan y tenéis que volver a pedirlos. Una vez tengamos completado el expediente matrimonial, la iglesia os va a pedir dos procesos que no se piden en las bodas civiles, sino que solamente forman parte de las ceremonias religiosas. El primero será la toma de dichos. La toma de dichos es el proceso por el cual la iglesia se va a asegurar de que ese matrimonio no se celebra por conveniencia, sino que os casáis libremente y por amor. Para ello va a celebrar una reunión entre el párroco y normalmente son 4 testigos que irán 2 por cada uno de vosotros.
Los requisitos para elegir estos testigos deben ser que sean mayor de edad y que no sean familiares vuestros. El párroco, como digo, mantendrá una reunión con ellos y les hará alguna serie de preguntas muy sencillitas de responder, simplemente para asegurarse de que os conocéis, que tenéis una relación bonita y que simplemente eso, os casáis por amor. La toma de dichos es obligatoria si queréis casaros por la iglesia, pero como os digo es puro trámite, sencillito, no tiene ninguna complicación y una vez lo tengáis hecho podéis continuar con los preparativos de vuestra ceremonia. El siguiente procedimiento que también pide la iglesia es que hagáis los cursillos prematrimoniales. Generalmente os da mucha pereza hacer los cursillos porque creéis que consiste en que el párroco os enseña a convivir en pareja, pero deberíais saber que no es solo eso, sino que se suele dar mucha más información que os puede interesar mucho a la hora de organizar vuestra ceremonia. Vais a tratar temas como el tipo de música que podéis poner, las lecturas que podéis hacer. Como sabréis, estos cursillos también son obligatorios, pero bueno, veréis que vais a tener mucha información que os va a ser de utilidad. ¿Cuándo se hacen los cursillos? Generalmente unos 4 meses antes de la boda, pero esto es totalmente orientativo. Normalmente tienen una duración de 4 semanas y aunque hacer los cursillos prematrimoniales y hablar con el párroco es lo que más os va a ayudar a ir dando forma a vuestra ceremonia, en este vídeo voy a intentar orientaros un poquito con esos pequeños detalles que os suelen generar bastantes dudas. Vamos a empezar por la música. Antes de nada me gustaría recalcar que cualquiera de estos detalles que vamos a ir mirando debéis siempre consultarlo con el párroco porque es la persona que os va a decir realmente lo que se puede o lo que no se puede hacer en su iglesia. Y por otro lado debéis asumir que en el momento en el que celebráis una ceremonia religiosa os estáis acogiendo a un protocolo bastante más estricto que si la boda fuese civil. Por eso hay detalles como las canciones o las lecturas que están bastante más limitadas. En el caso de la música, en la gran mayoría de las iglesias solo permiten que suene música sacra. Y por música sacra me refiero a canciones del tipo Ave María, Te Deum, Salves o cosas así. No solo eso, sino que algunos párrocos son todavía más estrictos y os dan la lista de canciones para elegir e incluso os limitan los intérpretes y quizá no tendréis posibilidad de llevar músicos externos. No es en todos los casos, pero suele ocurrir, así que vuelvo a repetirlo, antes de tomar decisiones, hablarlo siempre con el párroco. No todos son tan estrictos y dejan meter canciones más modernas o por lo menos versiones más actuales. La norma general es que un párroco os permita poner música siempre que esté relacionada con la religión, y esto nos abre un poquito más el campo a versiones más modernas o incluso a elegir canciones de grupos tipo Il Divo que tiene bastante música religiosa. Y como excepción tendremos, pero es excepción pero también los hay, párrocos que os permitan poner cualquier tipo de música o casi cualquiera, siempre preguntadlo, y que os deje llevar otros intérpretes del tipo coros o músicos más a vuestro gusto. Este tema de la música es muy amplio y por eso me gustaría tratarlo mejor en otros vídeos en los que pueda hablaros de música, incluso os dé ideas para canciones concretas, no solo para la ceremonia sino también para otros momentos de la boda. Vuelvo a repetirte que si a estas alturas no te has suscrito, hazlo porque si no te perderás la información que vaya a ampliar también de esta sección. Y continuamos con otro de los preparativos de la ceremonia que serán las lecturas. Con las lecturas ocurre algo muy parecido a lo que pasaba con la música y esto os lo van a aclarar mucho también en los cursillos prematrimoniales porque lo más seguro es que os den una lista de lecturas para que vosotros elijáis cuáles se van a hacer en vuestra boda, pero son lecturas religiosas, normalmente versículos de la Biblia. Si vosotros queréis hacer alguna lectura más personalizada, de nuevo tenéis que comentarlo con el párroco. Pero en este momento vamos a abrir una pequeña sección dentro de este mismo vídeo que puede ser algo así como el ¿sabías que? Porque me parece muy curioso que muchas parejas desconocéis que hay diferentes fórmulas para los votos matrimoniales. Estamos muy acostumbrados a la versión más tradicional de Yo, Laura, te tomo a ti, Miguel, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Pero a muchos os pasa que se os hace como una frase muy larga y os pone nerviosos el pensar que tenéis que leer o decir todo eso delante de todos vuestros invitados. Si es vuestro caso, que no cunda el pánico porque, como digo, hay otros formatos.
Hay otros que os pueden resultar mucho más cómodos porque es el propio párroco el que os da la entrada y vosotros simplemente tenéis que decir el famoso "sí quiero", poneros los anillos y ya está. Este es otro de los temas que también veréis en los cursillos prematrimoniales, así que esto os va a ayudar mucho a ir aclarando este tipo de cosas. Y ahora voy a abrir uno de estos textos que suelo poner yo por aquí en una lista que pongo cosas a tener en cuenta y demás. Hoy voy a deciros, voy a ayudaros a organizar un poquito las cosas que deberíais preguntar al párroco de la iglesia en la que os queráis casar. Desde que vais a contactar con él, obviamente la primera pregunta que le tendríais que hacer sería las fechas disponibles. Después es recomendable que le preguntéis el precio de la boda, porque aunque en la mayoría de las iglesias se suele dar la voluntad, si es uno de esos templos más solicitados, no es raro encontrar que han puesto un precio fijo para poder celebrar la boda allí y sería interesante que lo supieseis desde el principio. Después, por supuesto, recuerda preguntar absolutamente todo antes de decidir temas como la música o las lecturas. Y luego hay otras cosas que también deberías preguntarle y una de ellas sería el tema de los fotógrafos. Pocas parejas lo sabéis, pero el tema de los fotógrafos es algo que da muchos problemas cuando la boda, la ceremonia es religiosa, porque no es raro encontrar que un párroco limita la entrada a ciertos fotógrafos o solamente acepta que entren ciertos fotógrafos. Esto suele ocurrir, yo creo, es mi opinión, pero pienso que suele ocurrir por dos motivos principales. El primero puede ser porque haya tenido una mala experiencia previa con algún fotógrafo. Bueno, al final es lo que os comentaba al principio, las ceremonias religiosas tienen un protocolo mucho más marcado que todos debemos respetar. Y por otro lado, hay otro factor que puede condicionar a algunos párrocos, y es que quizá es otra manera que tienen ellos de conseguir un beneficio en las bodas. Porque algunas iglesias tienen acuerdos con algunos fotógrafos y en esos casos vais a encontrar que vosotros vais contentísimos con vuestro fotógrafo y quizá el párroco os dice no, él no puede entrar en la iglesia, no os preocupéis porque vais a tener el reportaje de vuestra boda, pero os lo va a hacer este fotógrafo. Generalmente por experiencia os digo que lo más común no es ni una cosa ni la otra, sino que el párroco simplemente quiera conocer primero al fotógrafo y comentarle un poquito cuál va a ser la dinámica de la ceremonia, dónde puede estar, dónde no, y simplemente darle unas pautas a seguir y que no haya ningún otro problema. También es muy interesante que preguntéis el tema de si a la salida se puede echar arroz, pétalo, confetis, lo que queráis que os echen cuando salgáis. Porque por diferentes motivos, ya sea porque es una iglesia que es patrimonio o porque está en un casco antiguo, hay varios motivos que pueden hacer que el párroco os diga que no se puede tirar nada a la salida o que solo se puede tirar ciertas cosas. Y por último, un tema que es importantísimo y que muy pocos conocéis es el tema de la inscripción en el registro civil. Tenemos que tener en cuenta que lo que es la ceremonia religiosa está celebrando un matrimonio a ojos de Dios. Entonces, esa ceremonia tiene totalmente validez en lo que es la comunidad cristiana. Pero a nivel legal, para que esa boda tenga validez legal, hay que registrarla en el registro civil. Ha habido casos en los que esa boda no se ha registrado en el registro civil después de celebrarla en la iglesia y la pareja se encuentra con que, sorpresa, después de haberos casado, realmente no aparecéis como casados. ¿Perdona? Así que esto es muy importante, preguntarle al párroco si se encarga él de registrar la boda en el registro civil. Si no es así, no tengáis ningún problema porque os va a explicar y simplemente tenéis que recoger la documentación después de la boda y entregarla en el registro. Esto muchas veces no lo hacen los novios sino un familiar porque os suele coincidir cuando ya estáis de viaje, pero como os digo no tiene ninguna complicación. Y antes de terminar me gustaría comentar lo que creo que es la duda del millón de los últimos años cuando planteáis hacer una ceremonia religiosa. ¿Se puede hacer una boda por la iglesia, fuera de la iglesia? Realmente, por lo menos en España, las bodas católicas se tienen que celebrar en lugares que son consagrados. Entonces, debería hacerse en una iglesia, parroquia, catedral o capilla. Y podéis encontraros que ni siquiera podéis casaros en cualquier capilla. Comento esto porque es bastante habitual encontrar que habéis encontrado una finca o una masía o un lugar de celebración y que para vosotros es el sitio perfecto porque podéis hacer allí el banquete y la fiesta y además tiene una capilla, así que es el lugar de vuestros sueños, pero luego os lleváis la sorpresa de que no se pueden celebrar bodas religiosas en esa capilla. Y muchas veces os cuesta entender esto.
Si os ponen pegas es porque seguramente esa capilla no esté consagrada, entonces no es fácil encontrar un párroco que ceda a celebrar una boda cristiana en una capilla o en un lugar que no esté consagrado. Obviamente esto lo podéis aplicar a celebrar bodas, como decimos nosotros, a la americana, que es ver bodas en el campo, por ejemplo, pero oficiadas por un párroco o por un cura y que sean ceremonias religiosas. Entonces, ¿se puede o no se puede? Pues bueno, la respuesta, más que si se puede o no, sería que sí se hace, pero es muy difícil conseguirlo porque, lo que os digo, hay que encontrar esa persona que acceda a hacer esto. A esto suelen acceder curas más jóvenes, entonces quizá la mejor manera de que intentéis conseguir esto sea dirigiéndoos a la pastoral juvenil de vuestra diócesis, porque quizá allí os pueden orientar un poquito mejor sobre este tema. Y en principio estos son los pasos más importantes que debéis tener en cuenta para tramitar y preparar los detalles de vuestra ceremonia religiosa. Espero que os haya sido de ayuda. Como siempre, si me he dejado algún tema, os habéis quedado con alguna duda, comentádmelo debajo en los comentarios porque yo lo leo y os respondo en cuanto sea posible. Si estás viendo esto porque todavía no tienes claro si quieres que sea religiosa o civil, no te pierdas el siguiente vídeo porque va a ser sobre la ceremonia civil. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete, dale a la campanita porque ya sabes que si no te vas a perder información. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Besos y abrazos enormes para todas. ¡Hasta la próxima!